diputado Recondo. Le ofrezco la palabra para continuar el debate al diputado Pepe Auro. Gracias, presidente. El presupuesto es algo así como la personalidad, es algo así como el carácter de un gobierno. Señala sus prioridades y también su lógica. Es la fotografía de un gobierno que desconfía de lo público y privilegia el mercado y la iniciativa privada como mecanismo principal de solución de los problemas. Yo he escuchado acá algo que podría recordarme los minutos felices, pero en realidad podría caracterizarse como las minutas felices. Cuando escucha uno al diputado Edwards, por citar alguno, en una interminable descripción alegórica de la espectacular que es este presupuesto para responder a los problemas de la sociedad contemporánea e incluso de los movimientos sociales, con una elocuencia digna de mejor causa. Y al mismo tiempo se olvida cuando recuerda el presupuesto de 2009, que fue un presupuesto muy expansivo, del 17%, que Renovación Nacional concurrió con un entusiasmo, por supuesto, acorde con el momento, a aprobar ese presupuesto, porque correspondía a la necesidad frente a una crisis mundial que impactaba a Chile, la necesidad de una política contracíclica, y quienes creen en el Estado y la posibilidad de que para enfrentar las crisis y reactivar la economía el Estado tiene que invertir en lugar de dejar que el mercado funcione naturalmente y ejerza con toda su crueldad la profundización de las desigualdades sociales. Pero bueno, no vale más dedicarle minutos a los minutos felices. El presupuesto crece en 4,8%, en línea con la expectativa de crecimiento, ¿cierto? Ya vamos a tener en la tarde tiempo para analizar cada una de las partidas. Yo me limitaré a una partida crucial y a algunos elementos comunes que atraviesan el presupuesto de punta a cabo. Nosotros concurrimos mayoritariamente a aprobar un ajuste tributario publicitariamente denominado reforma tributaria para la educación pública, para la reforma de la educación, que generaría un poco más de 1.000 millones de dólares, en promedio, dice el gobierno, 900 millones de dólares, que fueron originalmente pensados para adicionar a la educación, al presupuesto educacional del Estado, para resolver los grandes problemas que tiene la educación chilena hoy día. Sin embargo, cuando uno mira el presupuesto, la verdad es que los recursos provenientes del ajuste tributario vinieron a reemplazar otros recursos, es decir, solo la mitad en la práctica del ajuste tributario es orientado a la reforma educacional, porque de no haber habido ajuste tributario, este presupuesto habría crecido por lo menos el 5% que crece el conjunto del presupuesto. Y ese 5% de crecimiento vegetativo, la verdad es que no está contenido, y el presupuesto de educación hoy día crece como han crecido los presupuestos de educación en los últimos 5 años. El promedio de lo que ha crecido en los últimos 5 años. Entonces la primera pregunta que uno se hace, pero ¿no hicimos acaso un ajuste tributario para orientar en exclusividad dichos recursos a la reforma educacional? Y en consecuencia, ¿dónde están esos recursos adicionales en educación? Primera pregunta. Porque seguramente no estaríamos complicados con la necesidad de crear un fondo de revitalización de la educación pública en la dimensión adecuada para encarar la crisis progresiva y la pérdida progresiva de matrícula y el riesgo de tener que cerrar escuelas, despedir profesores, en fin, reordenar la enseñanza pública a lo largo de Chile si tuviéramos los recursos necesarios para ello. No estaríamos discutiendo la necesidad de incrementar los aportes basales, no solo a la enseñanza universitaria, sino a la enseñanza básica y media, de manera que no dependieran
exclusivamente de la matrícula y de la asistencia de los alumnos, porque obviamente hay gastos fijos asociados al funcionamiento de una escuela que tienen que ser proveídos por el Estado. No estaríamos discutiendo una discusión miserable, quiero decirlo, la necesidad de reajustar las becas de alimentación de los estudiantes que hoy día son de 1.300 pesos diarios y están congeladas desde el 2007 y no han sido reajustados siquiera de acuerdo al IPC y ya han pasado más de 5 años, evidentemente merecen ser actualizados y 1.300 pesos, ustedes convendrán conmigo, no alcanza para cumplir siquiera con la ley que obliga a una alimentación sana y mínima de contenido calórico y proteico. Yo no quiero ser dramático, pero con 1.300 pesos, francamente, por 22 días promedio al mes, estamos hablando de una cantidad que es completamente insuficiente para darle la mínima dignidad a los estudiantes. Y luego, no solo hay problemas de cantidad, sino también problemas de calidad, es decir, de lógica. Porque yo sé que la lógica de este gobierno, y asumo que no es mi gobierno y que por algo la gente lo eligió, aunque aquí escuchamos que hay varios arrepentidos de haberlo elegido, la lógica, uno dice mi colega, capaz que haya otros también, pero más silenciosos de su arrepentimiento, en donde la procesión va más por dentro, diputado. Pero quiero decir que la resistencia a modificar la lógica, yo la entiendo, la lógica es de debilitar al Estado y de trasladar cada vez mayores recursos a la iniciativa privada. Y yo estoy de acuerdo en la lógica que guía a este gobierno, pero hay excesos. Y aquí en este presupuesto hay un exceso inaceptable, que es el de la transferencia de recursos, varios miles de millones de pesos, a infraestructura, a establecimientos de enseñanza superior privada, sin ningún condicionamiento, ni siquiera los condicionamientos que yo discuto, y yo no participé y por lo tanto tengo el derecho a criticar cuando se invirtió recursos públicos que finalmente redundan en capitalización privada para la jornada escolar completa, pero en esa ocasión se hizo con condicionamientos extremadamente precisos. Aquí se está hablando de transferir recursos públicos a establecimientos privados, que yo no cometo un delito, por lo demás ellos sí lo cometen, cuando decimos que son entidades que tienen efectivamente fines de lucro, o buena parte de ellas pueden tener fines de lucro, y sin embargo nosotros estamos traspasando ingenuamente recursos públicos para el desarrollo de una infraestructura que luego va a constituirse en el capital de los privados. Francamente, no veo razón para que esos recursos públicos no sean invertidos en mayores aportes basales a las universidades públicas, en mayores aportes a las universidades regionales, etcétera, etcétera. Segundo lugar, hay algo que ha sido objeto de debate, y aquí algún diputado hablaba del combustible que se le negaba a los radiopatrullas, etcétera. Y la verdad es que ese combustible se lo está negando el gobierno por insistir en no tener ningún control sobre los recursos destinados a publicidad. Porque a propósito de que aquí un diputado se refirió a la publicidad sobre la meningitis, ¿acaso no habrían sido necesarios más recursos y bien usados para informar de manera adecuada sobre la meningitis? ¿Acaso no habría sido mejor usar recursos públicos para informar y motivar a la gente a participar en los procesos electorales municipales recién pasados, en lugar de gastar millones y millones en letreros publicitarios a lo largo de Chile, que son exclusivamente propaganda y no información de acceso a beneficios entregados por el Estado, y no son tampoco necesarios para las funciones del ministerio, como dice estrictamente la ley, que este ítem de publicidad debe ser usado solo
cuando es necesario para la función de un ministerio o cuando es necesario para informar a la ciudadanía sobre eventuales beneficios. Pero los carteles que nosotros veíamos camino a Valparaíso y de regreso y a lo largo de todo Chile hablaban de lo bien que lo había hecho el presidente Piñera y su gobierno. Eso es propaganda, señores, propaganda, no es publicidad. Nosotros no podemos aceptar que se consagre en un año electoral recursos para propaganda de un gobierno. Y le hemos estado solicitando al ministro de Hacienda una glosa que especifique de manera clara y distinga nítidamente la publicidad de la propaganda de la información sobre beneficios entregados por el Estado. Quiero finalmente decir que nosotros vamos a rechazar también esta institución antigua que ha sido mal usada por muchos años y que ahora que la oposición ha tenido la oportunidad breve pero intensa de ser gobierno y nosotros hemos tenido la oportunidad breve pero intensa de ser oposición y por lo tanto podamos todos, opositores y gobiernistas, mirar con altura de miras y coincidir en lo absolutamente inexplicable que resulta que en el corazón político de un gobierno, es decir, en el Ministerio del Interior, en su subsecretaría del Interior, existan 4.000 millones de pesos para entregar fondos a distintas organizaciones a lo largo de Chile de manera completamente discrecional. Yo no me voy a solazar aquí leyendo cifras, pero los invito a los diputados de gobierno y de oposición, y en particular a los de gobierno, para que vean que el cariño de la Subsecretaría del Interior se reparte de manera diferenciada y caprichosa, y que esa diferencia y ese capricho no tienen razón de ser en un Estado moderno, y por lo tanto esa institución, por lo menos en lo que a mí respecta, y en particular en año electoral, o se dedica a instituciones de beneficencia, como bomberos, como las instituciones de discapacidad, o se convierte en un fondo profesionalizado y no manejado discrecionalmente por el ministerio más político de los ministerios. Quiero decir que vamos a rechazar varias partidas, por supuesto, con la disposición permanente de que el gobierno a través del Ministerio de Hacienda se abran a entregar más fondos de aportes basales para la educación, a un fondo con recursos suficientes para revitalizar la educación pública y a la flexibilidad necesaria para auto-otorgarse los límites para manejar los recursos discrecionales en un año, naturalmente, que es un año importante para todos nosotros. Y yo les quiero decir a los diputados de gobierno, piensen que mañana pueden estar en la oposición. Gracias, presidente. Gracias, diputado Aut. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado señor Joaquín